Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema del átomo. Para poder empezar a hablar de este tema, recordemos un poquito qué es la química. La química es la ciencia encargada de estudiar a la materia. Se encarga de estudiar su estructura o composición, los tipos de materia que existen, también las reacciones químicas que ésta realiza. Recordemos también que para hablar de materia, la materia viene a ser todo aquello que tiene masa y también ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Como ejemplo de materia, ya hemos dicho que podemos hablar desde algo muy pequeño o diminuto que no tiene vida hasta el animal o persona, en este caso, constituido. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de los tipos de material que existen. Vamos a presentar a la materia viva y a la materia inerte, ¿sí? O muerta, que también se le conoce. ¿Qué se encuentra dentro de la materia viva? Lo que conocemos como seres bióticos, es decir, los seres que presentan vida, o directamente, ¿sí? Los seres vivos que les conocemos nosotros. En este caso, ejemplos de seres vivos vienen a ser las personas, los animales y también las plantas, por tener características de realizar, ¿sí?, lo que serían funciones básicas: respiración, reproducción, desplazamiento. En cambio, en la materia inerte o materia muerta tenemos a los seres que vienen a ser abióticos, ¿sí? Esto quiere decir seres abióticos que no tienen vida, ¿sí? Estamos hablando en este caso de lo que serían las cosas que nos rodean. Una piedra, en este caso puede ser el aire, puede ser el agua, ¿sí? Son cosas que no tienen vida, pero que las encontramos en nuestro entorno. El polvo sería otro ejemplo adicional. Bueno, ¿qué en común presenta la materia viva con la materia inerte o materia muerta? En cuanto a la estructura que éstas presentan, tienen, ¿sí?, como relación la estructura básica que las forma. En este caso, esta estructura básica viene a ser llamada átomo. Entonces, ¿qué es el átomo? El átomo proviene de una palabra de origen griego que a significa sin y tomo, que es parte. Por lo tanto, átomo significa sin parte. ¿Pero por qué se le denomina de esta manera? Es decir, que no se puede dividir, ¿sí? No lo puede dividir en partes. ¿Por qué? Porque el átomo viene a ser la unidad mínima o fundamental tanto de la materia viva como de la materia inerte o muerta. Todo tipo de materia entonces tiene en común el átomo. ¿Por qué nos diferenciamos tanto la materia viva o seres vivos con la materia inerte o seres abióticos? Porque nosotros como seres vivos hemos alcanzado un nivel máximo, ¿sí?, de complejidad en cuanto a nuestra estructura. Hemos tenido átomos, átomos que se unen y forman compuestos, compuestos que en este caso forman moléculas, moléculas que van a formar biomoléculas, tenemos células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, hasta formar aquí a un individuo, ¿sí? En cambio, la materia inerte o materia muerta está formada por átomos y solo llega hasta la composición de moléculas o compuestos químicos. Entonces, ¿tenemos en común el átomo? Sí, y esta es considerada la partícula más pequeña que puede tener cualquier ser vivo o ser inerte, ¿sí? Y este no pierde sus propiedades químicas. Para hablar ahora también acerca del átomo, los primeros encargados en estudiar el átomo fueron los griegos, ¿sí? ¿Debido a qué? A que ellos tenían inquietudes de cómo está formada la materia. Entonces, para poder hablar acerca de estos griegos, el primero que quiso estudiar el átomo o tenía una idea fue Aristóteles. Aristóteles indica que el universo está formado por cuatro principales elementos. En este caso viene a ser el agua, el aire, la tierra y también el fuego, ¿sí? Entonces, él fue uno de los principales griegos que tenía esa duda. Vamos a realizar una línea de tiempo para indicar los tipos de modelos atómicos que fueron presentando a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de estos modelos atómicos, el primer modelo que vamos a encontrar viene a ser el de Leucipo y Demócrito, ¿sí?
¿Quién son estos señores? Vienen a ser directamente griegos, ¿sí? Que tuvieron la duda de cómo está formada la materia. Y ellos se plantearon esta inquietud en el año 450 a.C., ¿sí? Ya hace mucho tiempo atrás. Entonces ellos llegan a una conclusión. Indican que la materia viene a estar formada por partículas muy pequeñitas o diminutas a las cuales le van a llamar átomos, ¿sí? Y ellos, el modelo atómico que presentan es como una esfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían mucho conocimiento de qué tenía este átomo, ¿sí? Lo que sí comentan y las características que le pudieron dar a este átomo, Leucipo y Demócrito, es que vienen a ser átomos con características eternos, es decir, que siempre prevalecen, nunca desaparecen, ¿sí? También ellos indicaban que vienen a ser invisibles, es otra característica. Invisibles quiere decir que no se los puede ver a simple vista. También indicaban que eran homogéneos. Homogéneos, en este caso le determinaban que es de esta manera porque presentaba una sola estructura, ¿sí? Una sola masita. También indican que son incomprensibles, es otra característica que Leucipo y Demócrito indicaban, debido a que todavía no sabían qué más tenía el átomo, solo lo veían como una esfera, en este caso vacía, a la cual no sabían qué más presenta, ¿sí? Y también indicaban que estos átomos se van a diferenciar unos de otros por su tamaño y por su forma, ¿sí? Ellos los diferenciaban de esta manera porque habían algunos átomos en ese entonces. Ellos fueron los primeros en proponer ya un modelo atómico que lo presentan a manera de una esfera. Ahora vamos a hablar también de el segundo modelo atómico que viene a estar propuesto por la teoría de Dalton, ¿sí? ¿Y por qué se considera como una teoría? Porque él viene a determinar algunos postulados, ¿sí? Que él pudo haber comprobado, que los comprobó. Y esto se dio principalmente en el año 1808, ¿sí? Dalton entonces viene a ser un investigador que propone cómo están formados los átomos, ¿sí? Y él lo hace a través de la explicación de las leyes químicas que estos presentan. Y también él dedujo esta información, ¿sí? En base a experimentos básicos que él realizaba. Los postulados que indica Dalton en su teoría, es decir, a las conclusiones que él pudo llegar, fueron las siguientes. En este caso, la primera conclusión indica que la materia, toda materia, sea viva o sea inerte, viene a estar formada por partículas pequeñas llamadas átomos. Entonces, vamos a indicar que todo tipo de materia viva o inerte presenta átomos, ¿sí? El segundo postulado o la segunda conclusión a la que llegó Dalton indica que la materia que tiene todos los átomos iguales es un elemento. Les voy a dar un ejemplo, es decir, átomos iguales son un elemento químico, ¿sí? Ustedes saben que tenemos al oxígeno molecular. Este es el oxígeno que nosotros respiramos, ¿sí? Pero si observan aquí la estructura presenta dos átomos, es decir, el numerito que se encuentra aquí nos indica que para haberse formado el oxígeno que respiramos tuvo que haberse dado esta reacción, ¿sí? Pero sigue siendo el oxígeno molecular y esto es un elemento. También podemos tener al ozono, que la fórmula es O3, y este es el que está cubriendo a la capa de la atmósfera y nos protege de los rayos UV. El hecho de que aquí se presenten dos átomos y acá tres átomos, ¿sí? Indica que no deja de ser un elemento, porque aquí tengo el oxígeno y acá también tengo el oxígeno, ¿sí? Solo que aquí se denomina oxígeno molecular, que está en forma de gas, que es el que respiramos, y acá el ozono, que lo encontramos en la atmósfera, ¿sí? Protegiéndonos de los rayos UV. Ahora, también tenemos otra característica, otra conclusión a la que llegó Dalton, y nos indica que los átomos de los diferentes elementos se distinguen por su masa y propiedades.
Es decir, que los átomos se van a diferenciar por la masa y por las propiedades que estos presentan. Entonces, él ya llega a una conclusión, que no todos los átomos pesan igual, ¿sí? Y también que actúan de forma diferente porque nos indica que las propiedades son diferentes. Vamos a hablar también de un cuarto postulado en el que Dalton nos manifiesta que los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades fijas para formar lo que se conoce como compuestos. Entonces, les doy un ejemplo, ¿sí? Nos indicaba Dalton que pueden tener ustedes el hidrógeno que se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Y este hidrógeno se va a unir con el oxígeno, también se encuentra en estado de gas. Al momento que estos reaccionan, ¿sí? O tienen una reacción, lo que va a ocurrir es la formación de la molécula del agua, ¿sí? Ahora, hemos ya formado un compuesto. ¿En qué estado se encuentra el agua? El agua se encuentra en estado líquido, ¿sí? Si ustedes pueden observar, inicialmente el gas de hidrógeno y el gas de oxígeno dan como resultado una molécula de agua, pero esta molécula ya se encuentra en cantidades fijas, indicando que tenemos dos átomos de hidrógeno y aquí se sobreentiende que es un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces nos indica que la unión de átomos viene a dar la formación de lo que sería un compuesto. ¿Sí? Tenemos ahora el último postulado en el cual Dalton nos indica que los átomos de un determinado compuesto o átomos de compuesto, que se les conoce también, son iguales en masa y en propiedades. Les voy a explicar. Siempre tenemos nosotros en cuenta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que podemos decir aquí es que sucedió esto. Yo tenía el hidrógeno en forma de gas y el oxígeno en forma de gas y esto se transformó en agua. Pero la cantidad de átomos que tengo va a permanecer porque solamente puede haber un proceso de transformación, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, esto ya con el tiempo lo iremos viendo, es igualación de ecuaciones. Apliquemos aquí esta propiedad de, sería que tengo dos hidrógenos en la fórmula y aquí tengo un oxígeno, pero acá tengo dos oxígenos. Tendría que igualarlo anteponiendo 2, ¿sí? Multiplico y de esta manera tengo que anteponer el 2, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, tengo 2 oxígenos y aquí 2 por 1, 2 oxígenos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se da una reacción química para formar compuestos, los átomos que intervienen deben hacerlo, en este caso, en lo que sería cantidades fijas y también igualarse en masa y en propiedades. Más adelante sacaríamos los pesos y ustedes pueden determinar que tanto el peso de los reactivos, los que se unieron, es igual a lo del producto, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Esa es la explicación de Dalton. Ahora, vamos a hablar en esta clase del último modelo atómico, que viene a ser el modelo de Joseph Thomson, ¿sí? En este caso, Joseph Thomson propone, y él ya indica algunas características que presentan estos átomos, ¿sí? Lo hace en el año 1904. La forma del átomo nos indica que viene a ser como una esfera o una masa, ¿sí? Que va a presentar cargas positivas y cargas negativas. En este caso, las cargas positivas, Thomson indica que se encuentran flotando, ¿sí? Pero que las cargas negativas van a estar incrustadas, ¿sí? En esta masa y las vamos a tener de esta manera. Entonces, él nos indicaba, ¿sí?, que este modelo se parece a un pudín, es decir, más o menos a los cupcakes o a un pastelito pequeño en el cual las pasas representarían, por ejemplo, a las cargas negativas y la masa serían las cargas positivas. A esto ya le dio un nombre. Cuando se tratan de cargas negativas, reciben el nombre de electrones, ¿sí? Y las cargas positivas van a recibir el nombre de protones. Por lo tanto, para este modelo atómico ya indican
que el átomo viene a ser neutro. Es decir, si tengo tres cargas positivas, también debo tener tres cargas negativas para que sea eléctricamente neutro y no sea ni negativo ni positivo, sino que tenga un equilibrio. ¿Sí? Hemos hablado entonces de estos tres modelos atómicos. La próxima clase trataremos más de ellos y cómo va mejorando la estructura de este átomo. Espero que hayan entendido el tema y cualquier duda me la hacen llegar a través de mi WhatsApp. Que tengan un excelente día.